Pues muchas gracias y vamos a continuar por donde lo dejamos, que fue ese final de 1942, en el que no solo tenemos esa derrota en Stalingrado, que por supuesto fue la más importante, sino que si nos vamos también al frente del Mediterráneo, porque es muy importante también ver lo que pasa ahí, porque va a condicionar también en cierta manera a lo que pase en el frente oriental. Tenemos también que en el Mediterráneo, concretamente en el norte de África, el Afrika Korps termina de ser derrotado en la segunda batalla del Alamein y también entran en juego los Estados Unidos. Y bueno, pues esto ya marca un precedente también en la guerra en el que propiamente dicho, pues estos tres aliados, los más potentes, ¿no? Los tres enemigos más potentes que tiene Alemania ya hacen su entrada en el teatro y bueno, no sé si puedes hacer un análisis y una valoración de estos acontecimientos ocurridos a finales de 1942. Bueno, si olvidamos que sabemos el resultado final de la guerra y tratamos de situarnos en los últimos meses de 1942, lo que vemos objetivamente, lo que se puede ver es que Alemania ya no va a ganar la guerra, pero tampoco hay una evidencia clara de que la vaya a perder, ¿no? Porque aún mantiene una sorprendente capacidad militar. Cierto, el contratiempo, el varapalo, como queramos llamarle, de Stalingrado es tremendo, pero no nos olvidemos de que a la vez el Ejército Rojo ha tenido derrotas auténticamente catastróficas en el frente del este. Derrotas de las que se habla muy poco, Operación Marte, Operación Estrella Polar, porque los soviéticos no hablan más que de la victoria en Stalingrado, pero son derrotas que en ese momento están ahí presentes, ¿no? Y también es cierto que, bueno, los norteamericanos ya han aparecido en el Teatro de Operaciones Europeo, porque el norte de África es Teatro de Operaciones Europeo, pero tampoco hay para echar las campanas al vuelo. Se han pasado meses y meses planificando esa operación y los alemanes, en cuestión de días, literalmente días, han sido capaces de improvisar una cabeza de puente en Túnez que va a dar mucha guerra. Sabemos que hasta mayo 43 dura. Es decir, no hay una razón, no hay unas evidencias claras de que Alemania va a ser derrotada. La guerra no la van a ganar, pero pueden perfectamente acabarla en tablas, ¿eh? Y eso es un motivo para seguir luchando. Ujú. Y a nivel político, ¿cómo afecta esta entrada de Estados Unidos? Ya que pone pie, como digo, aunque sea en África, pero bueno, ya va a dar el salto, se ve que va a dar el salto próximamente a Europa. ¿Cómo afecta esta entrada a aliados como por ejemplo, entre comillas, España o aliados más fuertes como puede ser Finlandia, como puede ser Rumanía, Hungría y demás, que además, y la propia Italia, que son países que recordemos que junto con Alemania han tenido muchísimas bajas en esta batalla de Stalingrado? Evidentemente, la entrada de Estados Unidos en la guerra, que los alemanes de alguna manera u otra daban ya por descontada, tenían muy claro que antes o después iba a ocurrir, tiene unos efectos muy distintos en Alemania que en los países aliados. Los países aliados de Alemania, le hace Finlandia, Italia, tal, no tienen ningún afán de luchar contra Estados Unidos. Hay algunos de estos países que incluso tienen una vinculación afectiva con los Estados Unidos. No podemos olvidar que Finlandia, por ejemplo, tiene una colonia de migrantes fortísima en Estados Unidos, e Italia también. Italia no es un país que tenga esa relación muy polémica contra Estados Unidos, ni mucho menos. Más bien, los italianos simpatizan con los norteamericanos, ¿no? Y muchos de ellos tienen familiares en Estados Unidos. Eh, la alianza con Alemania, en la medida de que ha sido hasta este momento contra la Unión Soviética, tenía un fuerte cemento que la unía. Pero el simple hecho de que Estados Unidos ya esté, no en la guerra, sino que sus soldados estén ya en el Teatro de Operaciones Europeo, tiene un efecto disolvente sobre la alianza que lidera Alemania, porque los países que están en ese bando no quieren luchar contra Estados Unidos en modo alguno, ¿no? Eh, por eso empieza a disolver la alianza que lidera Berlín. Y en el caso de España, que tiene una situación extremadamente singular, ¿verdad? Dentro del panorama europeo, la situación es donde más cambia radicalísimamente. De las dos unidades con entidad de ejército que desembarcan en el norte de África,
Sabemos todos que el tercer ejército, el de Patton, se dirige a la mayor velocidad que puede hacia Túnez para tratar de expulsar allí a los alemanes que han desembarcado. Pero atentos porque la otra unidad de tipo ejército, que es el quinto ejército del general Clark, despliega todos sus efectivos en la frontera del protectorado español de Marruecos, ¿no? Y no es casualidad. Todo el mundo que está medianamente bien informado sospecha que como mínimo van a invadir el protectorado español y en Marruecos, en el norte de Marruecos. Y es posible, bastante posible, muy creíble, que intenten una operación militar sobre la misma península, sobre el mismo territorio nacional español en Europa, ¿no? Entonces, para Madrid, la situación para el gobierno de Madrid da un giro radical, porque tienes dos ejércitos que hasta este momento, bueno, hasta ese momento tienes a los alemanes en los Pirineos, pero ahora tienes también al ejército norteamericano en Marruecos. Y atentos, porque el ejército alemán, dices, bueno, el ejército alemán no tiene tanto peligro, no tiene tanto problema. Os recuerdo que Francia estaba ocupada por los alemanes aproximadamente la mitad del territorio y que toda la zona mediterránea y central era la llamada Francia de Vichy. Los alemanes la han invadido, la Francia de Vichy, creo que son en 3 días, ¿no? Por mucho que las tropas alemanas desplegadas en Francia tengan pues sean bastante irrelevantes en comparación con lo que despliega en el frente del Este, sigue siendo una máquina militar temible, ¿no? Entonces, podemos imaginar los quebraderos de cabeza para los miembros del gobierno español, que tienen a dos ejércitos muy poderosos, el alemán al norte y el norteamericano al sur. Esto va a ser, durante unos meses, andar sobre el filo de una espada. Ujú. Pues hecha ya esta recapitulación sobre estos últimos meses de 1942, en el que también pues quería comentar un poco lo que ocurre en el Mediterráneo, ya que todo lo que ocurre en un sitio afecta en el otro. Y bueno, pues vámonos a esta derrota alemana, Stalingrado, a este repliegue masivo de todo el flanco sur alemán que se tiene que retirar de la zona. Y bueno, pues a esa reorganización del frente como se puede, esa búsqueda de una nueva estabilidad en el que se tienen que emplear pues las unidades más potentes que tiene Alemania, véase pues ¿no? la Tristandarte, la Darray, la Totenkopf, la Großdeutschland, que tiene que bajar incluso desde el saliente de Racé para apoyar pues este apuntalamiento del frente como se puede, ¿no? Que da lugar a la tercera batalla de Kharkov y a esta nueva configuración del frente en torno a Kharkov y Belgorod. ¿Puedes explicarnos un poco cómo se lleva a cabo este proceso? Sí, mira, para empezar, hay que tener en cuenta que los soviéticos, que de una manera tan clara están mejorando sus capacidades militares en los 2 años que llevan ya de guerra, aún siguen cometiendo a veces errores muy notables, ¿no? Por ejemplo, han permitido que se forme una tremenda bolsa en el sexto ejército de Stalingrado, con lo cual resulta que en el anillo exterior para acercar a este sexto ejército consumen un volumen de tropas increíble, ¿no? Que les impide avanzar más rápidamente, ¿no? Se han obsesionado con la idea de hacer un cerco y eso les va a suponer mucha merma a sus efectivos, ¿eh? Efectivos que quedan allí fijos, anclados, ¿no? Recordemos que el sexto ejército se mantiene combatiendo hasta finales de enero del 43, ¿no? Eso, el excesivo alejamiento de los centros logísticos, etcétera, etcétera, y un poco una planificación aún un poco desordenada, ¿eh? Va a permitir a los alemanes reaccionar, a agrupar un número de fuerzas notable y imponer de nuevo su gran capacidad de maniobra, que es lo que caracteriza al ejército alemán, una tremenda capacidad de maniobra, permitiendo la victoria de Kharkov, que se supone que es una especie de desquite por Stalingrado. Una victoria que podría haber sido más profunda, de no ser porque, bueno, pues llega la Rasputin, se llega el deshielo, y entonces cuando terminan estas operaciones, los alemanes lo que se encuentran es con ese saliente tan extraño en Kursk, hace un tremendo saliente,
que de haber tenido a lo mejor 2 o 3 semanas más de buen tiempo, podrían haber laminado en la fase final de la batalla de Kharkov, ¿no? Y lo que está muy claro es que los alemanes siguen teniendo una idea clave, y es que el frente del este sigue siendo el principal. Bueno, sí, tú hace un instante lo acabas de señalar, todos los frentes están interrelacionados, pero podemos hacer un cálculo bastante preciso de cuál es la importancia que ellos le dan a los distintos sectores si te pones a repasar las fuerzas desplegadas. En Europa Occidental sabemos que la mitad de las divisiones, la mayor parte de las divisiones que hay allí son divisiones estáticas o divisiones que están, digamos, en proceso de reconstitución, no tienen una capacidad de respuesta como tal, ¿eh? Muchas son absolutamente estáticas, cubren además un amplísimo frente, 60, 70, 80 kilómetros, y absolutamente estáticas, no pueden ni moverse. Y después tenemos el Mediterráneo, un Mediterráneo que los aliados dominan totalmente y que ofrece costas, bueno, todas las costas del sur de Francia, todas las de Italia, y atentos, todos los Balcanes, con países como Francia y Grecia, y la antigua Yugoslavia, donde existe un fuerte movimiento partisano. ¿De acuerdo? Bien, pues si te pones a analizar el despliegue alemán en todo ese teatro de operaciones, es tan minúsculo, tan irrelevante, que casi te mueve a risa, ¿no? Porque en teoría es donde ahí podrían proyectarse las fuerzas de los norteamericanos y los británicos. Teniendo como tienen el dominio del mar, sin la más mínima duda, podrían proyectar su poderío sobre estas costas del Mediterráneo septentrional. Pero no, las densidades de despliegue que tienen los alemanes en Europa Occidental, en Francia, Bélgica, Holanda y en Europa Mediterránea son minúsculas comparadas con las que se están en este momento, enero, febrero, marzo, abril del 43, creando en los teatros de operaciones del este. Luego, sí, están interrelacionados, va a haber incidencia de uno a otro, pero los alemanes siguen teniendo clarísimo que para ellos la guerra es el frente del este. Lo demás son frentes muy secundarios.